6:41 de la mañana retomamos nuestro segundo segmento de entrevistas, esta vez para conversar con Carlos González, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, pero también es el nuevo presidente de esta Cámara, pero va a asumir, me decía, fuera de Cámara el próximo 17 de este mes. Bienvenido a Primera Página. Muchas gracias por la invitación. Señor González, muchísimo se dice de cómo está el sector, no solamente de la construcción, sino también en la venta, en la oferta y demanda de inmuebles en este caso. ¿Cuál es la realidad en este momento de este sector que se ha tornado tan complicado, sobre todo, y me decía fuera de Cámara, también para la clase media, que se le hace cuesta arriba adquirir una vivienda en este momento? Es importante, el sector inmobiliario en general tiene varios matices, varias aristas, ¿no? Y en función de cómo haya sido el apoyo, cómo haya sido la afectación por parte del sector oficial hacia ese sector, el sector habrá ido o irá o no mejor. Fíjate, en el caso de los inmuebles, del sector inmobiliario ligado al turismo, por ejemplo, se han hecho las cosas bien, se dio un estímulo a través de la cartera obligatoria, que es un 4.25% de la cartera obligatoria de la banca, y tú ves nuevas plantas físicas de hoteles, ves nuevas posadas que se están abriendo a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, con los problemas de materiales que existen, con los problemas de financiamiento que existen, pero al recibir este estímulo, el sector ha reaccionado. Te vas por otro lado al sector de comercio, al sector de comercio fundamentalmente de locales comerciales en centros comerciales. Se produjo hace aproximadamente 2 años un decreto regulatorio que puso en vilo todo el sistema comercial del país y, sin embargo, mediante la concertación, mediante el diálogo, se logró una ley que aun cuando es regulatoria, sin embargo, está funcionando, permitió que el negocio avanzara. Fíjate, 2 ejemplos de cosas adecuadamente hechas. Uno, mediante la concertación, en el caso de los centros comerciales, otro mediante el estímulo, en el caso del sector turismo. Sin embargo, cuando te vas a vivienda, todo ha sido mal hecho. ¿Por qué? Fíjate, en el mercado primario de vivienda, mercado primario para las personas que son las viviendas nuevas, simplemente al no considerar la inflación como un argumento válido para nosotros los constructores, simplemente eliminamos la inflación de la faz del mapa, no existe la inflación, simplemente no podemos construir. Hay un estímulo, hay el 25% de la cartera cartera obligatoria dirigida a eso, pero al no considerar los precios válidos, los precios accesibles, los precios a los cuales nosotros podemos vender, podemos hacer negocio, simplemente no existe. Se paralizó totalmente el mercado. De unas 80, 90 mil viviendas que producíamos en el año 2009, el año pasado a 15.000 y probablemente este año sea mucho menos. Ahora, ¿cómo se calcula el valor real de una vivienda? Según el presidente Maduro, cuando entregó la vivienda número 700.000 de la Misión Vivienda Venezuela, que fue un acto que encabezó en La Guaira, él aseguraba que las viviendas privadas, en este caso, estarían entre un costo entre 700.000 y 1.200.000 bolívares. Pero ¿cuál es el costo? ¿Cómo se calcula tomando en cuenta lo que usted dice? No se conocen las cifras de inflación y también hay un tema de incremento desmesurado de insumos. Eso es paradójico. En este caso. Realmente las cifras que dio el presidente son esas. Nosotros podemos vender para tener acceso a la cartera obligatoria, tenemos que vender entre 700 y 1.500.000, dependiendo de dónde esté ubicada la vivienda. Pero, sin embargo, el mismo presidente dice que las viviendas de la Misión Vivienda salen entre 50 y 60.000 dólares. Cuando tú haces un análisis sencillo, 50 o 60.000 dólares, depende de la tasa de cambio que aplique. Si utilizas IMADI, estás hablando de 200.000, de 200 por 50.000, estás hablando de 10 millones de bolívares una vivienda. Cuando nosotros podemos venderla en 1.500.000 máximo, que para que tengas una idea, solo la estructura de una vivienda en los actuales momentos vale lo que dijo el ministro Molina ayer, que costaban los apartamenticos que estaban entregando, que entregaron en el día de ayer, que él habló de 480.000 bolívares. Actualmente solo la estructura de una vivienda, solo la estructura metálica de una vivienda vale eso, vale 480.000 bolívares. A precio de hoy, no te digo mañana, porque simplemente los precios están variando todos los días. Bien lo decía Oliveros allí en los titulares, se habla de una inflación de 150% y nosotros tenemos congelados los precios de hace aproximadamente 3 años. Alrededor de 3 años. Señor González, tenemos que hacer una pausa en este momento, pero quería dejarle 2 preguntas al aire. La primera, ¿cuáles son las principales dificultades en materia de insumos que está atravesando el sector y si es necesario u obligatorio en este caso ese trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado para garantizar entonces a los venezolanos el acceso a la vivienda en este caso? Vamos a hacer una pausa comercial y ya venimos con muchísimo más. Les recuerdo que estoy conversando con Carlos González, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Ya regresamos.
Continuamos con más de Primera Página, conversando con el señor Carlos González, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Le dejaba dos preguntas: ¿cuáles son las principales dificultades que en materia de insumos está enfrentando el sector? Y también, ¿cuán necesario e importante es el incentivo del Ejecutivo para el sector privado en materia de vivienda? Sí, mira, efectivamente tenemos problemas serios de insumos. Todo lo que es el material de acero y cemento sigue crítico, sigue grave. Últimamente se ha unido a esto todo lo que es la dificultad en cables, en materiales importados, ascensores, todo eso ha dificultado, y la escasez de divisas, por supuesto, ha potenciado todos estos problemas. Pero yo digo, siempre digo que el principal insumo que necesitamos es confianza. Si no hay confianza, mira, tú puedes tener todos los insumos del mundo, pero no vas a construir viviendas, no vas a construir las viviendas en la cantidad y en la calidad adecuada. ¿Por qué cree usted que no confía el Ejecutivo en el sector privado? Yo pienso que no confía porque es un plan de acción. El plan de la patria sí lo contempla. Nosotros en materia de promoción de viviendas estamos excluidos de los planes del gobierno, pero sin embargo no podemos dejar de pensar, dejar de analizar que el sector privado construyó el 70% de las viviendas formales de este país, y uno de los graves problemas de la misión vivienda es precisamente ese, que no contempla que el sector privado sea un colaborador, sea un aliado importante dentro del plan, siendo el plan Misión Vivienda un buen plan, un plan que hacía falta. ¿La misión vivienda consideran ustedes que ha sido un plan efectivo? Algunos sectores, por ejemplo, de la oposición, y me permito quizás meter un poco la política en el tema, pero se ha denunciado que no ha cumplido la meta. Hay un déficit en este momento de más de 3 millones de viviendas, según declaraciones del actual presidente de la Cámara, Aquiles Martini. Sin embargo, también hay una caída en la construcción de más de 25% en lo que va de año 2015, pero la misión vivienda sí ha logrado dignificar quizás espacios o la que la misión gente acceda a vivienda las era un viviendas. plan necesario, como ha habido otros planes en el pasado, Bancobrero, INAVI. La misión vivienda era un plan necesario. Era importante estimar el déficit exacto. Eso lo hizo la misión vivienda con el censo que se hizo. Ahora, de allí a la efectividad que se plantea, no, definitivamente ha sido una misión inefectiva, precisamente, fundamentalmente, porque el sector privado no está involucrado. El sector público es el ejecutor de todas las políticas, y si el sector público ha funcionado inadecuadamente en otros sectores, ¿por qué vamos a pretender que en construcción lo van a hacer bien? Realmente el sector privado es quien debe hacer las viviendas, el sector público lo que debe hacer, y ahí voy a la otra parte de tu pregunta. Por supuesto, es importantísimo el contacto con el sector público. Si nosotros tenemos contacto con el sector público y el sector público crea los incentivos, crea los apoyos adecuados, podemos incluso duplicar lo que está haciendo la misión vivienda en términos, en condiciones incluso superiores a lo que se está haciendo en la actualidad. Según el análisis que ustedes han podido realizar, ¿qué han determinado con respecto a esta distorsión de precios en cuanto a las viviendas? ¿Ustedes consideran necesario que hay que dolarizar el sector inmobiliario? ¿Y qué pasa con el mercado secundario? Porque los alquileres también son una realidad. En su momento se creó la ley de arrendamientos que iba a determinar el precio por el metro cuadrado, por la ubicación del terreno donde estaba. Sin embargo, es notorio consultar una página en internet o buscar en el periódico, quizás en algún clasificado, y no hay viviendas en alquiler. La gente tiene miedo de alquilar sus viviendas. Tenemos dos problemas gravísimos. El primero, el que ya hablamos, de la vivienda primaria, que es inexistente, no hay nuevas viviendas. Y el segundo, el que acabas de mencionar, el tema de arrendamiento, que son dos fuentes importantes de suministro de viviendas para el mercado. En el caso del arrendamiento, simplemente ha tendido a desaparecer por la sencilla razón de que la ley coactó los derechos de los propietarios de viviendas. Y los propietarios de vivienda en este país son mucha gente, no existen grandes corporaciones dueñas de edificios, no. En general, los propietarios de vivienda que desean alquilar son gente como tú y como yo, que tienen su apartamentico que compraron en algún momento y lo están alquilando. Por supuesto, al cerrar estas dos vías, el arrendamiento y la vivienda primaria, el mercado queda en manos del mercado secundario, que son las personas que tienen que vender su vivienda para comprar otra o eventualmente para irse del país. Entonces, cuando hablamos de la dolarización, yo siempre he dicho que esto es un mito, lo de la dolarización. Un mito en el sentido de que porque una página web haya dicho hace 15 días que subió el dólar 40%, no quiere decir que todo el mercado inmobiliario subió un 40%, eso es absurdo pensarlo. El mercado inmobiliario, sin embargo, hace referencia al dólar porque no tenemos ninguna información oficial respecto a la divisa. Si tuviésemos algún mecanismo que de alguna manera
valorar el dólar en su justa proporción, esto sería totalmente adverso. Ahora, ¿cómo le dices tú a una persona que tiene como único bien su apartamento y de repente desea irse del país? ¿Cómo pretendes tú que esa persona no haga una referencia a su valor en dólares de un apartamento, sea en Caricuado, en el Valle, en el Paraíso, donde sea? Señor González, me quedan solo segundos para despedir. ¿Cuál es el llamado entonces del sector inmobiliario al Ejecutivo Mira, Nacional? el llamado es a concertar. Ya puse dos ejemplos al principio de dos cosas bien hechas. ¿Por qué no lo hacemos bien en vivienda? ¿Por qué no nos sentamos a conversar sobre precios, sobre valores, sobre condiciones, sobre confianza? Eso ¿Están sería... totalmente dispuestos a trabajar junto Mira, al Ejecutivo Nacional? Por supuesto que sí. Si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana, de verdad que queremos hablar y queremos concertar con el Estado. Es la única manera de hacer cosas. Muchísimas gracias Encantado. al señor Carlos González, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y actual presidente recién electo, pero asume, como lo dijimos al inicio de esta entrevista, el próximo 17 de junio, con quien conversamos, por supuesto, sobre cómo se mueve el sector inmobiliario. Nos toca hacer una nueva pausa comercial acá en Primera Página, pero ya venimos con muchísimo más.